Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero agradecer a los organizadores de este evento, de este encuentro, en particular a Jesús Ortega, a Eric Villanueva y a todos los colaboradores de Sintropía por permitirme dar una opinión en este tema tan importante que es el desencanto ciudadano, el desprestigio de los partidos políticos y también de los políticos. Sobre todo agradecerle a la gente de la Universidad Autónoma de Morelos y a los estudiantes que están hoy aquí. Creo que sería importante que partiéramos de dos hechos, de dos elementos y los diéramos por ciertos, y yo creo que en esto no hay ninguna diferencia, que son los dos hechos que le dan nombre y título a esta mesa. Primero, el desencanto de los ciudadanos con los procesos democráticos, es decir, el desencanto con las elecciones periódicas, con el debate público de las ideas en libertad. Y segundo, el desprestigio de los partidos políticos, entendidos como unidad organizacional para la traducción de preferencias en política pública, pues que aspire a transformar la realidad y satisfacer los deseos de un grupo, de un sector. Creo que ahí es donde nuestra democracia se encuentra atrapada, porque es sin duda una trampa de la legitimidad. Esta trampa consiste en la reproducción de un círculo vicioso que se alimenta de la falsa idea de que los políticos y de que los ciudadanos son dos estripes distintas y dos grupos mutuamente excluyentes. Los ciudadanos perciben, y con razón, el ejercicio de la política partidista como una en donde la corrupción, en donde el cinismo se traslapa, dando lugar a una malversación de las mejores causas a favor de los intereses perversos. Esta impresión ha llevado a construir una idea falsa de que la política contamina, de que la política ensucia y que la política rebaja al ciudadano. En ese sentido, aquel ciudadano que participa en la política cae desde lo más alto del púlpito impoluto y sacrosanto de su condición hasta el terreno del pantano sucio y turbio del que nunca podrá salir, al menos no en la misma condición de la que entró. Aquí no existe esa ave mítica que imaginó Salvador Díaz Mirón, que su plumaje cruzaba sin mancharse. En todo el que te entra en la política termina obedeciendo a esta condición. Y esa me parece que es la trampa de legitimidad que debemos de atender, porque me parece que el problema no es que esto se crea, no es que esta percepción esté tan arraigada entre los ciudadanos. El verdadero problema es que no se haga nada para cambiarlo. La democracia se nutre justamente del conflicto de intereses que se encuentran. Para que la democracia siga siendo relevante en términos funcionales, esta debe de estar siempre en permanente conflicto. Sin embargo, ante el desencanto de los ciudadanos y el desprestigio de los partidos políticos, conforme pasa el tiempo, los intereses que se enfrentan en la democracia empiezan a ser cada vez más similares y homogéneos. Cada vez se vuelven más y más pequeños los grupos que deciden revelar sus preferencias y buscar traducirlas en políticas públicas. De esa manera, sin controles sociales que incentiven al representante popular a alinear sus intereses con los de la colectividad, fruto de la falta de legitimidad de las instituciones, entonces los representantes populares no tendrán incentivos a alinear sus preferencias con las de la colectividad que dicen representar. Al estar desfasadas las preferencias de unos y de otros, los resultados de políticas públicas no ponen al ciudadano ni ponen a las necesidades de los ciudadanos en el centro de la legislación. Y de esto el mejor ejemplo es la diferencia enorme que existe entre la reforma a la Constitución en materia de telecomunicaciones, que ponía en el centro del debate al ciudadano, y las iniciativas de leyes secundarias, tanto las del dictamen de Lozano y el dictamen o lo que se está discutiendo desde el gobierno, que atiende simplemente los intereses. Me parece que esa es la diferencia en ese desfase entre incentivos particulares y los de la colectividad. Los resultados, como lo pudimos ver en todas las expresiones
que se manifestaron en Internet, pues van a continuar alimentando la percepción de que lo que fue siempre será, y que aquellos problemas de antaño están enquistados como ley en la tabla del destino de nuestras sociedades por los siglos de los siglos. En corto y en suma, que no se puede hacer nada. La pregunta relevante, y me parece que es lo más relevante en este encuentro internacional de las izquierdas, es si todo esto es cierto y si además debemos validarlo como cierto. Es decir, si debemos o podemos afirmar que la democracia como forma de gobierno simplemente ha fallado, o si podemos decir que de manera autocomplaciente que la democracia pues termina siendo el menor de entre tantos males. O si acaso la democracia es solo un fetiche burgués que complica mucho las cosas y poco resuelve, y que por eso la respuesta está en la mano dura y la verticalidad de la toma de decisiones, porque pareciera que para muchos hacia eso es hacia donde debe de conducirse el debate. Yo creo que lo primero que habría que reconocer es que la izquierda, si en algo se caracteriza, es en un pensamiento antropológicamente optimista. Esto implicaría reconocer que nuestra voluntad de poder está afianzada en la firme convicción de que no solo es posible, sino que también es deseable lograr una transformación profunda de la realidad. Esa tarea resulta y es mucho más complicada aún debido a la orfandad y al anonimato de aquellos discursos de poder que sutil y discretamente han convencido a la población de lo contrario. Por eso, si se pretende emprender esta cruzada para revertir el desencanto y devolverle el prestigio a la política, a los partidos, lo que decía Marco Pockmann sobre del desencanto pasar al nuevo encantamiento, pues debemos de partir desde dónde estamos parados y desde dónde surge este desencanto. Yo comparto lo que comentaba Octavio en términos de la labor política y las actitudes políticas y las conductas de corrupción, de ignorancia, de desencuentro y desarreglo que nutren esta posición, pero me parece que hay otras que son todavía más de fondo. Durante muchos años se creyó que la democracia, o por lo menos la democracia liberal y justamente libre mercado, eran un matrimonio indisoluble, pero me parece que ha quedado demostrado en las crisis económicas que vivimos hace apenas unos años que esto es falso, que la idea del mercado libre es una ficción. La teoría de aquellos economistas fundamentalistas de pensar que las fuerzas abstractas y todopoderosas mantienen siempre y en el largo plazo un equilibrio eficiente entre las partes involucradas, es sin duda uno de los males de nuestro tiempo, con consecuencias muy graves y muy directas en los ciudadanos. Yo creo que es imposible pensar que existe un mercado por completo libre en alguna parte del mundo. El problema es cuál es la calidad de la regulación del gobierno ante esos mercados. El mercado debería de ser entendido como una institución social, y como institución social, una institución que es perfectible y controlable por los mismos ciudadanos, en donde se intercambian bienes y servicios, sí, pero también donde hay un intercambio de derechos y de obligaciones, es decir, una economía social que procure la justicia. Cuando alguien reclama para sí el título de generador de empleos, y que además lo escuchamos mucho en el país como el gran argumento y a veces el único argumento para muchos proyectos públicos y privados, lo que está haciendo no es describir el funcionamiento de la economía, aunque así pareciera, sino defendiendo una posición de privilegio y una posición de poder. La idea de que las minorías más privilegiadas económicamente y sus grandes conglomerados empresariales son demasiado grandes para fallar, un término que usan mucho los norteamericanos, el too big to fail, y que eso es suficiente para pensar que su tamaño los hace invencibles o los hace, imposibles de fracasar, y que por tanto el sentido de desarrollo de la economía es del derrame de arriba hacia abajo, y entonces se generarán los privilegios a los menos favorecidos. Esta idea me parece que debe de empezar desde la izquierda
a ser sustituida por la idea de una economía del desarrollo con un sentido de abajo hacia arriba, basada en la productividad de los trabajadores y en el fortalecimiento de las clases medias. Sin embargo, a lo largo de los años, los partidos políticos han hecho de los anhelos de justicia y desarrollo social, han hecho que pasen de la oscuridad conceptual, en donde son todo y nada al mismo tiempo, a una suerte de sinsentido, en donde son cascarones vacíos de propaganda electoral. Sin que en medio de estos dos momentos haya existido un periodo de coherencia. Esto nos lleva a que la democracia procedimental, en la que nos concentramos, y se concentraron muchos partidos políticos de la izquierda durante muchos años, es decir, la democracia procedimental entendida como la que nos permite a través de elecciones periódicas y de la regla de mayoría intercambiar entre un conjunto de opciones a élites partidistas cada cierto periodo de tiempo, pues atraviesa hoy ya un periodo y un momento de alto desprestigio y de desconfianza como método de organización social. En ese sentido, las encuestas, bueno, ya se han citado aquí, son muy claras al respecto. Los diputados, los senadores, así como el Congreso de la Unión, en su conjunto son los peor evaluados en términos, porque aquí no hay discriminación de nada, somos evaluados en términos de confianza y percepción abajo incluso que la policía. Déjenme ponerlo de una forma muy clara, porque el Gabinete de Comunicación Estratégica ha hecho esta pregunta de una manera diferente. Si nosotros fuéramos vecinos y alguno de ustedes fuera a salir de viaje, 7 de cada 10 a mí no me daría las llaves de su casa para que yo entrara a regar sus plantas. Así de claro es la desconfianza en lo cotidiano y en las relaciones interpersonales. Algunas de las variables con las que mejor se ha explicado esta desconfianza en las instituciones políticas es justamente la falta de confianza interpersonal, la insatisfacción con la vida y con la percepción de corrupción, así obviamente como con el mal desempeño de la economía. Creo que la democracia supone lograr abrir entre el más amplio abanico de posibilidades para todos los ciudadanos, proveerles de voz y de voto por igual, sin duda. Pero en teoría la democracia brinda también la posibilidad real de que los ciudadanos elijan libremente el camino de su proyecto de vida, el que prefieran y el que más les satisfaga. Sin embargo, la paradoja está en que si bien los fines pueden resultar limitados, los medios para satisfacer estas aspiraciones siguen siendo muy escasos. La realidad es que no todos los ciudadanos están en igualdad de condiciones para satisfacer las mismas aspiraciones. Las condiciones materiales de inicio marcan el desenvolvimiento político y social de un individuo en sociedad en el mediano, corto y largo plazo. Lo que en teoría se establece, y todos estamos, es decir, que todos estamos en las mismas condiciones de igualdad para elegir nuestro camino, pues en la práctica resulta una cosa totalmente distinta. Las expectativas desfasadas que esto provoca llevan a la población a arraigar sentimientos de frustración. Dicha frustración de no verse reconciliada con proyectos alternativos para la satisfacción personal de metas e ideales, pues genera ansiedad, genera envidia hacia quienes sí pudieron, sin importar si hubo, esta posibilidad fue fruto o no del mérito y del esfuerzo personal, y de esa manera la ciudadanía, alienada entre sí y que no reconoce en el éxito ajeno habilidades ni reconoce méritos, sino abuso de poder, pues será mucho más propensa a aceptar como alternativa un régimen diferente, uno que quizá nivele a todos por igual, aunque con ello se sacrifiquen libertades individuales. Y creo que eso está expresado año con año en todo Latinoamérica, si tomamos como buenos los datos del Latinobarómetro, con la cada vez más amplia aceptación de regímenes diferentes al democrático que sí garanticen estos niveles de satisfacción económica y de seguridad a cambio de la renuncia a las libertades. Creo que eso es lo grave y que por ahí deberíamos de empezar para buscar cómo es que llegamos hasta aquí y cómo es que llegamos a que hoy haya una mesa de discusión sobre el desencanto con la democracia y con el desprestigio de los partidos políticos y de los actores políticos. Pareciera pues entonces que
el tema de fondo es entre estas aspiraciones que sí se complementan y las de la frustración. ¿A qué vamos? Pues el estado de desigualdad que vive no solo México, sino gran parte del mundo occidental. Pareciera pues que la desigualdad en el ingreso representa el verdadero riesgo institucional y el verdadero riesgo para la democracia misma. La situación me parece que es alarmante por donde la queramos ver. El 10% de los ciudadanos con mayor riqueza acaparaba el 30% del ingreso nacional en Estados Unidos en la década de los 60 y 70. Hoy ese mismo grupo se hace del 50% de la riqueza de ese país. El responsable de la OCDE, Ángel Gurría, hace apenas unas semanas, daba una declaración en la que recordaba que el 10% de la población más rica de los países miembros de la OCDE, entre ellos México, tienen unos ingresos 9 veces superiores a los del 10% más desfavorecido, en una tendencia que además está creciendo sin parar. El aumento del ingreso nacional generado en los últimos 30 años en Estados Unidos ha ido a parar al 1% de las personas más adineradas. Si nosotros vemos las manifestaciones producto de la crisis de Wall Street, tenían que ver con eso, con el 1% que acapara esta proporción tan grande de la riqueza y el 99% que se tiene que conformar con el resto. De esa manera, la inmensa mayoría de los países desarrollados han visto aumentar sus niveles de desigualdad. Y el caso de México, pues sí es sin duda uno de los más paradigmáticos por una razón muy simple. Un país donde el 53% de la población vive en alguna condición de pobreza es el mismo país en donde vive el hombre más rico del mundo. Entonces, por ahí deberíamos de partir para hacer este análisis. Ahora, ¿por qué la distribución del ingreso y la riqueza son importantes? Me parece que porque esto podría convertirse en el problema de la perdurabilidad de la democracia. Múltiples investigaciones muestran que a más desigualdad, menos inversión en educación, con un efecto muy negativo en el crecimiento económico a largo plazo, porque los salarios a menor educación se estancan por debajo del crecimiento de la inflación, los trabajadores tienen menos capacidad de consumo, lo que representa hasta el 70% de la economía en el mundo moderno, y esto deprime la demanda interna. Hay menos empresas y las que logran sobrevivir reducen su tamaño, la recaudación fiscal disminuye y cuando disminuye la recaudación disminuye la capacidad del gobierno de financiar programas sociales justo como la educación pública, gratuita y de calidad. Ese es, me parece, el círculo vicioso de la desigualdad que daña el crecimiento económico, pero también daña la calidad de la democracia, pues quienes concentran la riqueza son, al final de cuentas, capaces de influir no solamente en políticas públicas que protegen sus intereses, en lugar de animar a inversiones productivas en capital físico, en capital tecnológico, en investigación y en educación, sino también de hacerse de grupos de representantes que más que a poblaciones o a estados representan intereses particulares muy bien identificados. Aquí las preguntas que se están abriendo hoy, me parece que tenemos la obligación de no darles las mismas respuestas que hemos tenido tradicionalmente a lo largo de la historia. Las etiquetas de izquierda y de derecha como aspiraciones de verdad o como aspiraciones de validez deben volverse irrelevantes a la hora de abrir paso a la construcción como proyecto y como metodología de una sociedad más libre, más justa y por supuesto más próspera. Sin embargo, contrario a la fuerza lógica de este argumento de que la desigualdad puede poner en riesgo a la democracia, tampoco desde la ciencia política por lo menos, ni desde la economía, se ha encontrado un correlato con estos hechos. No hay en la historia reciente, salvo el caso de Checoslovaquia de 1948 y de Perú de 1968, casos en donde la democracia haya sido sustituida por una dictadura de izquierda. No es la baja participación electoral fruto del descontento de los ciudadanos y del desprestigio de los partidos políticos lo que tira a las democracias. Me parece que tampoco es la tentación autoritaria motivada por una ansia redistributiva lo que termina emparejando el terreno, así sea a través de un sacrificio de libertades, como pareciera obvio que fuera, lo que pone en riesgo a la democracia. Entonces, ¿qué es? Y esta es una tesis que creo que debe de ampliarse en su investigación de qué es lo que amenaza a la democracia. Lo que se ha descubierto
y lo que está bastante bien documentado es que no es la desigualdad lo que pone en riesgo de la democracia, sino la otra cara de la desigualdad, es el miedo que tienen a la redistribución del ingreso que tienen los grupos de poder que ven en la democracia una verdadera afrenta a sus intereses. Es decir, es la otra cara de la moneda de la desigualdad, pero que tampoco podría existir si no hay desigualdad en la distribución del ingreso. Lo que observamos es que cuando tantísimos recursos, tanto dinero, tanta riqueza se acumula en la cima de la pirámide, el Estado se encuentra capturado por aquellos que con dinero y que con influencia pueden comprar a la política. Los grupos de poder que se benefician de un capitalismo de compadres, de un capitalismo de cuates, que no han dudado en sacrificar a la democracia misma, si con ello logran salvaguardar sus intereses y sus posiciones de poder. La izquierda, pues sin duda, la izquierda conservadora no es tampoco un peligro para la democracia, pero difícilmente desde la izquierda conservadora surgirán los frenos a esta situación. La derecha, pues la derecha es parte de este problema y se ha convertido en parte de este problema porque por su relación tan estrecha con los grupos de poder tradicionalmente asociados a ella. Entonces es cuando surge la posibilidad que desde la izquierda democrática, esta izquierda moderna que imagina, que piensa, que reflexiona en encuentros como este, surja el freno a esta concentración de poder y de dinero. Así se manifestó desde un inicio con una serie de reformas que eran lo que intentaban y que lo que lograron de una forma tan particular, detener esta acumulación exagerada. Hoy pareciera que otra vez pues el freno se está quitando para ampliar aún más esta brecha. En ese sentido me parece que la obligación de las preguntas que se abren es que tengan respuestas distintas y respuestas diferentes a las que tradicionalmente hemos dado. ¿Cómo romper esta trampa de legitimidad? ¿Cómo recuperar el papel de la política como cosa digna y no poner en riesgo la causa mientras se lucha por ella? ¿Cómo lograr que este círculo virtuoso comience? Y me parece que la respuesta está, así como en el círculo vicioso, en el mismo elemento, en la educación. La izquierda hoy, esta izquierda democrática que que imaginamos y a la que aspiramos, me parece que debe saber cómo alinear los intereses de todos y demostrar cómo, con una redistribución más equitativa de las condiciones de partida, todos a la larga podrán estar mejor que antes. ¿Qué es la aspiración? Ser una izquierda promotora del círculo virtuoso que se logra cuando se invierte en educación, y esta educación, entendida como el desarrollo de capacidades, hace trabajadores con mayor productividad, los salarios aumentan y desde la misma manera aumenta el salario, aumenta el consumo y a la larga se crean más compañías, más empresas que crecen en tamaño, contratan más personas, con lo que también aumenta la recaudación impositiva y con la recaudación la capacidad del gobierno de invertir en programas sociales como salud y como justamente educación. Este es el círculo virtuoso en el que podemos imaginar y podemos tener una izquierda que sea la gran promotora de ello. ¿Se puede lograr? Bueno, pues yo me iría a lo que ya he dicho antes, que si algo tiene la izquierda es justamente un pensamiento antropológicamente optimista. Muchas gracias.